Bien, continuamos en este especial de Fogón en Fogón, en este caso el segmento de la entrevista, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos transmitiendo en vivo para Radiográfica FM 89.3 de la ciudad de Buenos Aires, aquí en el barrio de Barracas, y también para Radio Frecuencia 808 en Salinas, Canelones, Uruguay, ¿sí? Y en este caso estamos en comunicación con Mariano Tucci. Mariano es diputado, integrante de Convergencia Popular, integrante de la bancada del Frente Amplio del Uruguay. Le estamos dando la bienvenida y las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días para ustedes. Mariano, te estamos convocando para conocer un poco de la realidad que vive Uruguay. Nosotros veníamos planteando algunos temas que venían siendo de preocupación, que tenían que ver básicamente con la política económica llevada adelante por el gobierno de Luis Lacalle Pou y algunas preocupaciones que tienen que ver con bueno, el crecimiento de la pobreza, la situación que se vivía de lugares, bueno, de falta de vivienda, ¿sí? Y sin políticas acorde a esa situación. Distintas situaciones políticas coyunturales que tienen que ver con básicamente la política económica. En los últimos tiempos hemos descubierto algunas consideraciones que tienen que ver más con, digamos, aspectos de eh, por lo menos que lindan la corrupción, que lindan con algunos aspectos que tienen que ver con organizaciones delictivas y que están casi en el seno del Poder Ejecutivo, ¿sí? Básicamente con lo que se conoció con el caso Astesiano, ¿sí? Jefe de la seguridad presidencial. Y te quería comentar, o sea, ¿cuáles son los aspectos que realmente están preocupando hoy al Uruguay? Si tienen que ver con lo político-económico, si tienen que ver con este hecho descubierto en el último tiempo y la detención específica de quien fue el jefe de seguridad del presidente de la Nación hasta hace pocos días nomás. Bueno, en realidad existe un paneo muy completo de la realidad nacional, que no es la mejor. Vamos a empezar haciendo un brevísimo comentario vinculado a la situación económica del país, que en realidad a nosotros no nos sorprende, porque cuando nosotros comparecimos en la pasada campaña electoral con nuestro candidato a la presidencia de la República, le anticipamos a la gente qué tipo de modelo político, económico y social empujaban los sectores de la coalición. Y por lo tanto, para nosotros nada de lo que ha sucedido en esta gestión gobernativa, salvo la pandemia, por supuesto, que uno no se la puede adjudicar al gobierno nacional, no es novedoso para nada. Para el herrerismo en general, el poncho de los pobres, que es el Estado, que siempre fue esa construcción colectiva de los uruguayos y de las uruguayas, es para este gobierno una piedra en el zapato que hay que sacudírsela rapidito lo antes posible para que no moleste. Y es por esa razón que en el Uruguay, desde la gestión de la calle Pou, en las empresas públicas se aprecia la falta de funcionarios, la carencia de inversión, el desmantelamiento de los planes de desarrollo, que coinciden, por supuesto, con un impulso, yo diría, desenfrenado de las desregulaciones que se traducen en pérdida de soberanía nacional, en la que se entregan sin vergüenza, como ustedes saben, a particulares las joyas de la abuela, que son los recursos estratégicos del Estado. Se regaló el puerto de Montevideo por 60 años. Se concedieron licencias para la transmisión de datos a los canales privados. Se revisaron sin ton ni son los acuerdos con los grandes consumidores eléctricos. Se viene desmantelando de a poco a la ANCAP y al Instituto Nacional de Colonización, situación que plantea Andrés, y para quienes nos escuchan, un paneo general de cómo gobierna el herrerismo y sus aliados estratégicos, que son Cabildo Abierto, el Partido Colorado, lo que queda del Partido de la Gente y el Partido Independiente. Eso es en el plano de lo económico y social, porque lo económico siempre tiene preocupaciones de carácter social, que ha, por supuesto, sido acompañado lamentablemente por, yo diría, el crecimiento sostenido de la pobreza
en los quintiles más vulnerables del país, sobre todo en lo que tiene que ver con niñas, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, la situación salarial de los uruguayos, las jubilaciones, las pensiones, la inflación que araña el 10%. Es decir, es una situación compleja la que vive el país y a la cual nosotros, como Frente Amplio, hemos estado siempre con la mano tendida para colaborar, no con el gobierno, con el país. Y ha sido esa la razón por la cual nos ha tenido votando en una primera etapa de la gestión gubernativa con el gobierno aquellas medidas que tendían a paliar la situación sanitaria, económica y social derivada exclusivamente de la pandemia. Así que al Frente Amplio no se le puede acusar de antipatriota, ni mucho menos, porque siempre hemos estado para ponerle el hombro a los problemas de la gente. En lo que tiene que ver con la situación que ha lamentablemente copado los titulares de los principales noticieros televisivos del mundo, que tienen que ver con ese esquema de corrupción que está colgado, que estuvo colgado del cuarto piso de la torre ejecutiva, bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación, porque el Uruguay, que siempre ha sido reconocido en el mundo y en América Latina por tener una democracia que creo que la mantiene, ¿no? Y una república con grandes fortalezas, hoy es conocido en los últimos 2 o 3 meses por la entrega de documentos de dudosa procedencia, primero por dárselo a un narcotraficante de manera expresa, ahora porque el custodio del presidente de la República, el jefe de la seguridad de la presidencia, había montado una asociación para delinquir debajo mismo de la nariz del presidente de la calle Pou, situación que nos preocupa y que nos ocupa. ¿Qué es lo más lamentable de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, Andrés, aquí en el Parlamento Nacional? Bueno, nosotros convocamos, como es sabido, al ministro Heber, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al director de la Inteligencia Estratégica del Estado, el doctor Garcés, para que dieran explicaciones acerca de este fenómeno de corrupción que se ha generado, o que se ha conocido, mejor dicho, en las últimas horas. Y allí lo que vimos es que el Poder Ejecutivo le vino a mentir al Parlamento Nacional. Y eso agudiza la situación de gravedad institucional en la cual el país se ha visto sumergido por el caso Marcetti Astesiano, y ahora se le suman las mentiras de los gobernantes, porque vino aquí el prosecretario de la presidencia a asegurarnos que el señor Astesiano, hoy con prisión preventiva por disposición judicial, no era el jefe de la custodia de la presidencia de la República, sino que poco menos era, no sé, el jardinero del presidente, porque le están quitando tanta jerarquía de manera burda que realmente nos llamó poderosamente la atención de la manera como lo manifestaron. Parece que Astesiano es el jefe, no es jefe, es un custodio privado del presidente, y que por lo tanto todo lo que se ha conocido nada tiene que ver con la institución presidencia de la República. La situación no es esa. El senador Alejandro Sánchez, con documentación clara sobre la mesa, mostró una serie de resoluciones que daban cuenta de cómo Astesiano y la presidencia de la República presentaban públicamente a Astesiano como jefe de la custodia presidencial, y además el manejo en varios de los documentos de sellos que son oficiales vinculados a la presidencia de la custodia. Es decir, es un bochorno que está viviendo el Uruguay. Nosotros pretendemos que la justicia actúe rápidamente, tenemos absoluta confianza en la justicia del país, pero notoriamente que a partir de lo que escuchamos en las últimas horas, el Parlamento, la fuerza política en el Senado y en diputados no se va a amputar la posibilidad de seguir profundizando en lo que creábamos menester. Ahí está, más que claro, Mariano. Te pregunto con respecto justamente a esta situación particular, y esta suerte digamos, de explicación por parte del gobierno, si queda a merced de esperar lo que la justicia investigue, o la política tiene algún grado de resolución con respecto a esta situación particular que vos describías. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo más trascendente es el pronunciamiento de la justicia, ¿no? Nosotros queremos saber desde cuándo opera esta banda,
qué instituciones de la democracia, qué institutos del Estado uruguayo han estado involucrados en esta situación, qué jerarcas, qué funcionarios. Y la política siempre tiene mucho para dar, Andrés. Siempre ha sido así. El tema es que parece que está instalada la impunidad en el gobierno nacional. Entonces, a veces es difícil extraer información de calidad porque encima vienen y se enojan. Vienen, se sientan, se enojan, te increpan y cuando vos pasás raya de la instancia parlamentaria a la cual convocaste, de esta y de otras tantas, siempre el responsable es el Frente Amplio. Es una situación realmente que a mí me preocupa. Me preocupa. Yo tengo una columna en una radio y siempre hablo de lo mismo al final porque me preocupa la calidad de la democracia nacional, los pesos y contrapesos en el Estado, el diálogo, el tender puentes. Yo creo que la gente espera del sistema político justamente esto y no que estemos con una pala profundizando la grieta, ¿no? Y la ¿Sabes? división. Sabés, Mariano, que una de las preguntas que le vengo haciendo a distintos referentes, ya sea desde la política que podemos entrevistar, o inclusive politólogos, ¿sí? Sociólogos en Uruguay, periodistas también, por supuesto, le vengo preguntando esto de cómo está la calidad democrática hoy en Uruguay, sobre todo en base a lo que vos venías mencionando y también algunos aspectos que nos preocupan bastante, que es, por ejemplo, la persecución política a sindicalistas, a los sindicatos en sí, eh, digo, algunas a periodistas por parte de senadores, de diputados, de forma pública, ¿sí? Porque lo hacen a través de sus redes sociales. Y incluso algunas veces que pudimos compartir algunos estamentos de las propias discusiones en el propio Parlamento, ¿sí? Donde han habido algunos episodios que no tienen que ver, me parece que con la disputa de ideas, ¿sí? Que puede tener un tono elevado, sino que tiene que ver un poco con la degradación, ¿sí? Del otro. Y digo, esto cuánto está preocupando o, digamos, lo estoy haciendo, o estoy siendo muy paranoico, digamos. No, a mí me toca ser coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio y honestamente nos hemos puesto con la compañera Gabriela Barreiro y Olmos, que nos ayuda en la coordinación, a tratar de generar un diálogo permanente con el oficialismo, porque justamente lo que nosotros no podemos permitir es lo que tú estás planteando. Es la degradación de la política, la pauperización de la política, el somos todos iguales y la política es llevarla al zócalo, ¿no? Nosotros no somos cultores de esa tradición. Yo siempre me gusta decirlo, será porque también nací a la vida política en un partido tradicional y no tengo ningún inconveniente en sostenerlo, porque uno tiene un recorrido. En el Uruguay radican los partidos más viejos del mundo, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero también está la experiencia más exitosa de la izquierda en América Latina, que nucleó desde el 71 a lo mejor de esa tradición nacional con lo mejor de los partidos de la izquierda tradicional de nuestro país. Entonces hay un sustento y un basamento para decir hay que levantar la mira y empezar a caminar juntos, que no significa mirar para el costado, que no significa dejar de cuestionar o de criticar, porque tanto oficialismo como oposición tenemos un rol que marca la norma, y en el caso de la oposición tiene que ver con el control de las acciones del Poder Ejecutivo, pero por supuesto que estamos ocupándonos de esos temas. Por eso Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, convocó a un gran diálogo nacional que tuvo al resto de los partidos políticos contestes en bajar la pelota al piso. ¿Y qué sucedió días después? Bueno, 13 ediles, pongo un ejemplo, ¿no? Para que veamos cómo no se dimensionan las acciones a veces en política. 13 ediles, un tercio de la Junta Departamental de Montevideo, promovió un juicio político sin fundamento político y sin fundamento legal. Así lo han dicho varios catedráticos que incluso no se identifican con el Frente Amplio. Parece que es importante
señalarlo. Entonces yo pregunto, ¿qué viene después del juicio político? Porque quienes impulsan este mecanismo constitucional saben que no tienen los votos para que esto prospere. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Porque cuando uno en política emprende una acción, tiene un objetivo. Yo pienso que es así. Entonces, cuando vos sabés que ese objetivo que vos buscas no se va a concretar, ¿por qué avanzás? ¿Por qué avanzás cuando los actores de tu propio partido no te respaldan? Y cuando los socios de la coalición tampoco. Entonces, eso es el zócalo de la política, es la degradación, es el mal uso de las herramientas de contralor que la Constitución de la República prevé para controlar a los actores políticos. Entonces, si nosotros lo que hacemos desde la política es bastardear los instrumentos de contralor, eh, queda poco por delante para hacer y para enmendar en ese sentido. Entonces la preocupación personal que tengo es esa, ¿no? Es la de tratar de ayudar con el resto de mis compañeros eh, a, a, mejorar esa situación que seguramente sea asintomático con la somos parte de la sociedad se ha complejizado, las sociedades se han vuelto violentas, pero quienes estamos en la política, quienes estamos en la función pública, tenemos el deber de ser ejemplo. Entonces, bueno, por ahí pasan un poco parte de mis preocupaciones y me he sentido siempre en la obligación de trabajar para, yo no voy a hablar de grieta, pero sí para tratar de achicar esa división entre los uruguayos y las uruguayas que algunos fomentan desde la función pública. Ahí está, Mariano. Digo, para explicar un poco y poner en contexto la situación que vos relatabas con respecto a el juicio político pedido por estos ediles en Montevideo, tiene que ver con el juicio político a quien es la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Carolina Cose habló de que tenía que ver con una suerte bueno, de, de humo, ¿sí? O sea, y parte de una suerte de distracción que hace bueno, a esconder los temas que verdaderamente son importantes en Uruguay. Ahora, el efecto en la población. ¿Se puede palpar de alguna manera cómo se vive en estos momentos esta situación? A la gente le es completamente ajeno y es solamente del mundo militante y político que vive esta No, situación. no, te corto porque me parece importante mantener el diálogo. Es decir, lo que está instalado es que acá la última semana y media ha sido la semana y media de los excesos del Partido Nacional. A ver, la intendenta, yo estoy absolutamente convencido, no cometió ninguna inconstitucionalidad ni ningún delito. Pero así lo haya cometido, así haya, como dice el Partido Nacional, estado en falta respecto a los pedidos de informe, la pregunta que la política tiene que hacer es, ¿el mecanismo es el juicio político? Porque las medidas prontas de seguridad también están en la Constitución de la República. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que dimensionar la dimensión, el tamaño de la decisión que toma en política. ¿Cómo vas a enjuiciar a la intendenta de Montevideo porque tú entendés que no, que ahora yo voy a explicar cómo fue, ¿no? Porque tú entendés que no contestó 3 o 4 o 5 pedidos de informes. No tiene relación, o sea, quieren ganar en la liga lo que no ganan en la cancha desde 1990. Porque acá hay una realidad que es subyacente a todo lo que estamos discutiendo y no es ni petulancia ni soberbia lo que estoy diciendo, es la realidad. El Partido Nacional pugna por la intendencia desde 1990 y pierde sistemáticamente. Y pierde feo, además. No pierde por 2 puntos ni por 3. Pierde feo. Entonces, en vez de concentrarse en construir una alternativa al modelo frente amplista, hacen estas cosas. Y pasan vergüenza. Y hacen el ridículo. Porque cuando sale la propia presidenta de la departamental del Partido Nacional, que es Laura Raffo, que fue candidata a la intendencia, y dice, yo respaldo a los ediles, pero orgánicamente el Partido Nacional no tomó ninguna decisión. Y sale el ministro Javier García a decir, a mí me consultaron a los ediles y yo dije que pensaba distinto. Y sale Adrián Peña y dice, es un exceso. Y sale Cabildo Abierto y dice que es un mamarracho. Lo que tú tenés que hacer
echar para atrás, porque también eso es parte de la razonabilidad de la gente, ¿no? Me equivoqué, no sé, busco otro camino. Bueno, hoy de mañana se estaba presentando en la Junta Departamental el trámite que derivará en se transformará en un expediente y lo tratará la Comisión de Constitución y Código y ahí va a quedar. Entonces meten al sistema político en un berenjenal de sentarse a analizar algo que no va a tener los votos para que prospere. Pero bueno, en definitiva, la pregunta era, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, dice esto, que eso que ha sido todos decimos esto, no es solamente el Frente Amplio. Por eso hablo de los actores del gobierno. Lo dijo la vicepresidenta de la República hace 2 días. Yo hubiera tomado otro camino. Y claro, esto es un exceso. Le han dado una dimensión que no tiene. El problema del Partido Nacional creo que es un tema de simpatía. No sé si piensan que Carolina no es simpática. No sé si piensan que el Parlamento es una sala de terapia, que hay que... Porque yo escuché a Edil Javier Barrios Bogue, del Partido Nacional, que es el promotor de esto, decir que en realidad la instancia es importante para reflexionar sobre el relacionamiento de la intendenta con la Junta Departamental. A ver, el Parlamento es un peldaño trascendente de la democracia republicana. No es para venir a analizar cómo se lleva la gente en un legislativo y en un ejecutivo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando uno ve esa forma de hacer política y esa poca seriedad para hacer los planteos, dice, pucha, estamos en problemas. Entonces, quienes estamos en política y nos sentimos parte de una fuerza que es constructora, que ha sido parte de la construcción responsable de ese republicanismo, tenemos que ayudar a no seguir profundizando la división y a tratar de decir, bueno, caminemos en lo que podamos juntos sin dejar de, de movernos al calor de nuestras convicciones, que es en definitiva lo que mueve al ser humano, las convicciones y sus ideas. Con respeto. Ahí está. Para cerrar, Mariano, te pregunto específicamente ya por la fuerza política, por el Frente Amplio. No sé si te ha tocado participar en alguno de los FATE Escucha. Y te pregunto con respecto a esta situación que vos mencionaste particularmente de el deterioro, por ejemplo, o la privatización ahí medio oculta, por ejemplo, en Antel, la propia entrega del puerto de Montevideo a un monopolio privado multinacional. Digo, ¿cómo queda el Uruguay, ¿sí? De cara a un próximo periodo de gobierno con tantos elementos tan importantes, al menos dañados. Digo, hoy el Frente Amplio se está preguntando estas cuestiones de cara a una posibilidad eventual de ganar las próximas elecciones y gobernar. Digo, en algún momento en el 2002 se hablaba algunos sectores hablaban de refundación nacional. ¿Quedaremos hacia el 2024? ¿Volveremos a hablar de refundación nacional? Bueno, mira, yo te voy a decir lo que pienso yo. Yo quiero ser gobierno porque soy mejor que el otro. No quiero que el Frente Amplio sea gobierno porque el país quedó devastado, con la gente con hambre y sin laburo. Ese no es el Uruguay que yo quiero. Entonces, en ese sentido, el Frente Amplio viene, por supuesto, en primer lugar, aprendiendo de sus errores, porque nosotros perdimos la elección por un montón de factores, entre otros porque metimos la pata en unas cuantas situaciones concretas de la vida nacional que no vamos a discutir hoy, pero que el Congreso ya debatió y que los órganos correspondientes ya discutieron. Estamos escuchando a la gente, que es una buena medida, que avalamos, que compartimos, que empujamos y participamos, pero si tuvimos que resolver, hay que salir a escuchar, es porque algo mal estábamos haciendo, porque la escucha siempre estuvo en el ADN de la izquierda y del progresismo en el país. Entonces yo creo que el Frente está en esa etapa de reconstrucción. Creo que la presidencia de Fernando Pereira ha sido fundamental en este esquema de relanzamiento, de relanzamiento organizacional de la fuerza política.
Creo que es un acierto el Frente Te Escucha porque nos ha permitido, aparte de escuchar de primera mano los reclamos de la gente, no solamente de los Frente Amplistas, de la sociedad en su conjunto, porque nos hemos ido a reunir con las más diversas organizaciones de la vida social y política del Uruguay, con los partidos, con las intendencias, con las gremiales, con los sindicatos, con las asociaciones de fomento, con los clubes deportivos, nos ha permitido volver a tener ese contacto afectuoso con la gente. Muchas veces la vida política del gobierno te aleja naturalmente porque te tiene preso de las paredes del Palacio Legislativo, de un ministerio. Pero el Frente no puede cometer el error que cometió el Partido Colorado. Yo siempre escuchaba en mis tiempos mozos a dirigentes viejos del Partido Colorado, cuando el partido venía en declive, decir, el Partido Colorado se olvidó de ser partido político, se lo comió el gobierno. Bueno, eso al Frente Amplio no le puede pasar más. El Frente Amplio es un partido político, es un partido, es una coalición de partidos, movimientos y sectores que tiene una característica que no tiene el resto de los partidos políticos. El Frente Amplio es la herramienta que tiene el pueblo uruguayo para transformar la vida societal, de verdad. Los otros partidos son importantes, son relevantes, han sido el núcleo central de la construcción nacional, pero que sabemos a quiénes representan, hoy por lo menos. Hoy representan a lo que el Pacha Sánchez siempre dice en Maya Oro, que es la verdad. Son las gremiales agropecuarias, el sector agroexportador, no a las grandes mayorías. Nosotros somos el instrumento más adecuado que tiene el pueblo para incidir en el gobierno porque somos quienes somos un corte transversal de la sociedad uruguaya, de verdad. Y por eso es que sentimos la responsabilidad de reconstruirnos, generar una plataforma de gobierno que recoja, en definitiva, eh, una propuesta garantista, igualitaria, solidaria, que incluya y que no segregue gente en caso de que los ciudadanos y las ciudadanas no den la posibilidad de volver a ganar la elección nacional. Pero insisto, queremos ganar porque nuestra propuesta es mejor que la de los otros, no porque el país quedó devastado, porque el Partido Nacional, el Cabildo Abierto y el Partido Colorado no estuvieron a la altura de lo que la gente les demandó cuando puso su voto por ellos. Ahí está. Te agradecemos mucho la participación, Mariano, de haber compartido estos minutos aquí en De Fogón en Fogón. Y obviamente no va a faltar oportunidad, bueno, para encontrarnos nuevamente y seguir charlando un poco de la coyuntura y de la política. Quizás también un poco con mirada más de largo plazo, estaría bueno. Y obviamente, si en alguna vuelta, porque vos sabés que muchos orientales están cruzando el charco, Claro que si, si cruzás el charco, más que invitado al estudio Patrick Rice de Radiográfica, así charlamos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Es un gusto compartir este espacio de intercambio contigo y te agradezco la posibilidad de, a través de esta plataforma, poder ingresar a la casa de los vecinos y vecinas en nuestro país y del otro lado del charco también. Ahí está, pasaba Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, integrante de Convergencia Popular, aquí en De Fogón en Fogón.